Ecce nomen Domini Emmanuel, quod annunciatum est per Gabriel. Hodie apparuit in Israel per Maria. La semana pasada, si se recuerda, empezamos una secuencia de tres charlas sobre los sacramentos. La primera charla fue sobre el bautismo, la Eucaristía, la confirmación. Hoy será sobre la penitencia, la reconciliación y la unción de los enfermos. Y la próxima, la semana que viene, pues explicando también el orden sacerdotal y el matrimonio. Y ahí tenemos ya la secuencia de los 7 sacramentos. Hoy vamos a empezar la charla de una manera distinta. Entonces, espero que les guste, presten atención, porque es otra cosa. Van ustedes que prestar atención para ver si... Luego les voy a preguntar, a ver si han entendido bien el mensaje de lo que uno quiere transmitir. No es un examen, pero vamos a ver si... Entonces, yo creo que está todo listo ahí. Vamos a ver si empezamos ahí. ¡Qué maravilla tener y custodiar una copa tan limpia y cristalina, símbolo de la pureza de la Virgen María, espejo de una vida sin manchas, mientras el resto del mundo ensucia su copa, mucho o poco? Yo quiero tenerla así como es, inmaculada. ¡Apurate! ¡Dale! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una copa! ¡Limpia! ¿En qué siglo vivimos? Que todavía se ven cosas de esas. Sí, ¿en qué siglo vivimos? ¿Todavía se verán cosas de esas? Sí, una copa limpia. ¡No puede ser! La vida dura poco en esta tierra, nunca más de 100 años. Hay que gozarla, hay que ensuciarse. La vida dura poco en esta tierra. Sí, nunca más de 100 años. La vida dura poco y la eternidad no acaba más. ¿Y qué? ¿Qué pasa con esa eternidad asquerosa? No hay premio por eso. ¿Qué premio ni qué nada? Eso es puro cuento. Vivamos esta vida y vivamos sin pensar después de que nos muramos, que cielo, que nada. Sí, no pensemos en la otra vida. No, que va, tenemos que vivir esta. Pero vos, de intenciones pésimas como el estado de tu copa, es inútil que querrás convencerme a ser como vos. Sos un tipo insoportable que te va a ir mal en la vida. Siendo así, no encontrarás amigos, no te divertirás y tu vida será una cárcel. Mi vida será sufrida, pero digna y limpia como mi copa, no un bote de basura como la tuya. ¡Alto! No discutan así, ni se peleen. Y a ver si dejan tranquilo a Arturo, que es mi amigo. Una cosa es segura, defenderé mi copa y venceré con ella. No importa lo que digas, de alguna manera yo debe cambiar de opinión. Y si no lo hago yo, lo hará uno de estos tontos. Si no lo encuentro yo, No encontrarás
copa, te defenderé y venceré con el pecho en alto, con la cara frente a frente. Así es como se defiende la pureza. Muy bien, mi querido amigo Arturo. Me gusta tu firmeza. Me entretiene. Es muy original. No es solo original, así es como debe de ser. Arturo, déjame que le dé un consejo, como de un amigo que quiere que te vaya bien en la vida. Te escucho. Beto es un animal que no es modelo para nadie. Pero vos podés ser bueno, sin necesidad de ganarte enemigos y sin un gran esfuerzo enorme. ¿No te parece mejor? ¿Cómo es eso? Amigo, vos debes conservar la copa limpia, pero no tan exageradamente limpia. Que tenga limpieza, pero que no brille. Que no tenga veneno, pero que tampoco sea el líquido más delicioso de todas las flores. ¿Qué necesidad hay de hacer lo más puro, lo más hermoso, lo más sublime? Pero es una aspiración muy noble de mi alma. Ah, de tu alma. Arturo, el hombre es alma y cuerpo. El alma debe gobernar al cuerpo, pero no torturarlo. No hay que darle rienda suelta. Hay que dejar un poquito corta la rienda. No rienda suelta, pero tampoco ahorcar el cuerpo. ¿No te parece mejor? No lo sé. Arturo, yo creo que tú piensas que todos en la vida son enemigos. Pero quiero decirte que no todos son enemigos declarados en esta vida. No todos son enemigos. Mira mi caso. No soy como Beto, le tengo asco, pero no soy una persona de vida aislada, dura y radical como vos. Soy moderadamente bueno. No mato, no robo, no hago mal a nadie. Y tengo mi copa un poco gris. No es un chiquero, pero tampoco es el Palacio de Versalles en plena época de Luis XIV. Arturo, es una copa mediana y es mucho más fácil de llevar que la tuya. Mira, ¿ves que no es un horror? ¿Ves que no soy un asesino? ¿Ves que soy una persona normal? Dale, anímate. Es solo una Solo una gotita.
te defenderé y no te traicionaré nunca más. ¡Hey! ¡Arturo! Arturito. ¡Arturo! ¡Vení, Arturo! ¡Apurate, hombre! Arturito. ¡Apurate! ¡Arturo! ¡Apurate! ¡Ya no vamos al billar! Vamos, Arturo, no seas cobarde. Arturo, vengan, Arturo. busquen a Arturo. Arturo. Vení, Charlie. No solo no voy a ir al billar, les quería mostrar esto. ¿Qué? Tiene la copa limpia de nuevo. No puede ser Eduardo. Puede ser. ¿De qué no? Y eso solo lo puede hacer. Ir. Sí, Nuestra Señora me ha dado una segunda oportunidad y no caeré nunca más en los malos caminos que me apartan del bueno. ¡Qué bárbaro! Y está mejor que la primera. ¡Cállate, tonto! No me digas que te está gustando la copa limpia. Chicos, ¿saben qué pasó? Eduardo, ¿Qué le pasó a ese miserable? cuando supo que tenías la copa limpia de nuevo, de odio y de rabia, le dio un paro cardíaco. ¿Qué? Le dio un paro cardíaco. Pero él nunca se enojaba con nadie. Mira, Arturo, ya me cansaste. Vamos, muchachos, enseñámosle a este tonto. Somos 3 contra 1. ¡Hey! ¡Tontos! ¡Que me sigan! Mira, Beto, ya no te vamos a seguir más. Será mejor que te vayas. Y de ahora en adelante vamos a estar con Arturo para defender la copa cristalina. No puede ser. ¿Por qué? Ahora vamos a encontrar los que se apartan del mal camino y llevarlos al bueno. No puede ser. Vamos, muchachos. Hay copas que salvar. Sí, pero que no sean como las de Beto. Ni como el mediocre de Eduardo. Pues ahí tienen la introducción del tema de hoy, la confesión, la unción de los enfermos. Yo creo que es una obra de teatro que resume muy bien la situación de la persona que mancha la copa, ¿no? Que mancha su alma. A veces parece una cosa tan sencillita, una copa, 2 copas, una gotita, nada, una gotita, le dice un amigo, ¿no? Te voy a echar una gotita. ¿Han visto cómo queda la copa negra? Todo el agua inmediatamente se queda negra. ¿Por qué? Porque eso es el pecado. Todos cuando estábamos viendo la obra de teatro, cuando le iba a echar las gotitas, no, que no le eche las gotitas. De repente echa la gotita y vemos todo negro y ahí sentimos realmente que eso es el pecado. Igual que sentimos también la alegría de cuando el joven se acerca a Nuestra Señora y le pide perdón, con arrepentimiento. ¿Qué obtiene? Obtiene la gracia de Dios. Obtiene que la copa sucia se queda a un lado y aparece, por la gracia de Dios, con una copa limpia, cristalina, más bonita que la otra. Si ustedes se fijan, la primera era una copa bonita, limpia, cristalina. La siguiente era toda una copa mucho más bonita, porque eso es lo que Dios nos da. Él restituye mucho más, nos da mucho más de lo que nosotros mereceríamos. Y eso es el principio de la reunión de hoy, para que tengamos este cuadro de fondo, para que nos ayude a entender mucho mejor todo lo que vamos a ver sobre la confesión,
sobre la unción de los enfermos también. Cosas importantísimas, importantísimas en nuestra vida, 2 sacramentos muy importantes que nos vayan a ayudar a santificarnos. Entonces hoy vamos a recordar un momentito lo que seguramente ya lo vimos la semana pasada, ¿qué son los sacramentos? Si alguien no los tuvo, pues resumimos un momentito estas 2 cosas rápidamente. Son señales sensibles, es una señal sensible y eficaz que produce la gracia. El sacramento derrama la gracia sobre la persona que lo recibe automáticamente. Y fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo para la santificación de las almas. ¿Cómo se dividen los sacramentos? Sacramentos de muertos y sacramentos de vivos. Muchos piensan, sacramento de muertos, bueno, la unción de los enfermos, entonces seguro que es de muertos porque la persona ya se está muriendo. No, sacramento de muerto para la gracia y de vivos para la gracia. Unos hay que estar en estado de gracia para recibirlos, esos son los de vivos. Y sacramentos de muertos son los que uno está muerto a la gracia y los va a recibir ¿para qué? Para volver a la gracia. ¿Cuáles son los de muertos? Pues los que uno está en pecado. El bautismo, uno está con el pecado original y todos los otros pecados que haya podido cometer a lo largo de su vida. Y la confesión, la reconciliación. La unción de los enfermos no es de muertos, a pesar de que la persona después pueda morir. Ese es de vivos, hay que recibirlo en estado de gracia. Hay que recibirlo bien, como veremos en esta charla. Entonces vamos a ver el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. ¿Qué nos dice el catecismo? Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella, la Iglesia, les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Entonces, por el sacramento de la confesión nosotros pedimos perdón a Dios y encima la Iglesia después reza por nosotros, con su ejemplo, nos mueve a la conversión y con la oración también nos ayuda a la conversión total. ¿Por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Porque ya hemos sido bautizados y hemos obtenido el perdón del pecado original. ¿Por qué después tenemos que pasar por otro sacramento que nos reconcilia otra vez? Entonces es importante, puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo el bautismo no suprime la debilidad de la naturaleza humana. Nosotros por el bautismo seguimos teniendo la debilidad, las consecuencias del pecado original. La debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, esto es la concupiscencia, eso no lo quita el bautismo. Cristo instituyó este sacramento, el de la reconciliación, para la conversión de los bautizados que se han alejado de Él por el pecado. El que ha sido bautizado y se le ha perdonado todo y ha caído por esa debilidad del pecado, por esa debilidad de la naturaleza humana y esa inclinación al pecado, Dios deja misericordiosamente este sacramento para limpiarnos, para reconciliarnos con Él. ¿Cómo fue instituido? El día glorioso de su resurrección, nuestro Señor dijo a sus apóstoles: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Nuestro Señor dio orden a los apóstoles que aquellas personas que le pidan perdón con arrepentimiento, que perdonen los pecados. Y también retener los pecados, porque también puede ser una opción. El sacerdote, el apóstol, el sacerdote, el ministro del sacramento, si ve que no hay condiciones para que la persona sea absuelta, no puede retenerle los pecados y esperar a que la persona esté en las condiciones requeridas. Esto es importante entenderlo también. Es el mandato que nuestro Señor dio en la resurrección. Sabemos por la charla anterior, y si no ya lo sabemos, que los sacramentos tienen la materia y la forma. Todo sacramento tiene la materia y la forma. Entonces vamos a ver cuáles son en estos sacramentos. La forma consiste en la fórmula de la absolución de los pecados. Las palabras esenciales de la fórmula de la absolución son, o sea, para que haya reconciliación, para que haya una buena confesión, tiene que existir esta forma. Si no existe, no va a haber confesión. Es necesario que haya materia y forma. La forma es la fórmula que vamos a ver, es el sacerdote, dice,
y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la esencia del sacramento, la forma. De las oraciones que el sacerdote dice, que puedo hacer unas antes y otras después, lo importante, lo esencial es esta fórmula, que comporta la forma del sacramento. Es importantísimo. Si un sacerdote, que es el ministro del sacramento, no usa esta fórmula, uno no recibe la absolución, no se está confesando, porque no está reuniendo la forma del sacramento. Si el sacerdote, por ejemplo, dice, y Jesucristo te absuelve de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, no está utilizando la forma. Y entonces, por lo tanto, es importante también a veces el sacerdote se puede despistar, o puede hacer unas oraciones, y bueno, reza una de María y vete en paz. No, pero Padre, deme la absolución. Recordarle, porque es imprescindible, es la forma del sacramento. Estar atentos con esto, importante. La materia remota, la forma es la oración. La materia remota de este sacramento son los pecados cometidos después del bautismo. Todos los pecados después del bautismo, o si yo me he ido confesando después de la última confesión, es la materia. La materia próxima son los actos del penitente. ¿Cuáles son esos actos que son necesarios para una buena confesión? La contrición, la confesión y la satisfacción. Necesarios para una buena confesión, como veremos. Entonces, la forma es la oración del sacerdote. Y yo te absuelvo tus pecados. Y la materia es todos mis pecados cometidos. Los pecados, sobre todo los pecados mortales, evidentemente. Los pecados veniales yo puedo obtener otra manera de perdonar. Es bueno confesarse los pecados veniales, por supuesto. Si uno solo ha tenido pecados veniales, es bueno también recordar algún pecado mortal, aunque sea antiguo. ¿Para qué? Por humildad, incluso para la validez de la confesión. Recordar pecados antiguos, pedir perdón de los pecados olvidados, pecados antiguos, etc. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena confesión? Estos son los 5 puntos clásicos que todos sabemos, pero importante recordarlos para hacerlo bien. Para hacer una buena confesión, 5 cosas son necesarias. Examen de conciencia. Uno tiene que examinar su conciencia seriamente. Si yo me voy a confesar, yo digo, voy al sábado, me voy a confesar el sábado por la tarde o el jueves, voy a ir a la parroquia, voy a ir a tal sitio, me voy a encontrar con un sacerdote y voy a confesarme. Yo no puedo llegar y confesarme directamente, Padre, bueno, ayúdeme, Padre, porque es que, a ver, vaya sacándome usted los pecadillos ahí. No, uno tiene que hacer primero el examen de conciencia. Es necesario, porque ¿quién conoce la conciencia? Uno mismo sabe lo que ha hecho. Uno mismo sabe en qué ha fallado. Uno mismo sabe qué es lo que debería haber hecho y no ha hecho, cómo se ha apartado de Dios. Por lo tanto, uno tiene obligación de hacer ese examen de conciencia, analizar desde la última confesión, examinar esos puntos, los mandamientos, y no hacer un examen de conciencia como el de la copa sucia. ¿Han visto? Tenía la copa inmunda, hasta con raíces tenía ese. O el otro, no me acuerdo quién lo decía, el de la copa gris. Yo no mato, no robo, ¿no? Era moderadamente bueno, un mediocre. Era un semi-fiel, que quería buscar la santidad, ¿no? La santidad es heroicamente. Y ese tenía la copa manchada de una manera grisácea, ¿no? Pequeñita, no hacía falta que fuese grandes cosas, mediocre. Y ese se examina la conciencia de una manera mediocre. El que quiere ser santo, él se examina rigurosamente. Tenemos que ser rigurosos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a pedir el perdón a Dios. Y a Dios no le vamos a ocultar nada. Tenemos que abrir nuestra conciencia para recibir realmente el perdón de todas esas faltas y salir, como veremos en los frutos de la confesión, salir en paz, salir con la conciencia tranquila. Dolor de haber ofendido a Dios, otro punto. Yo tengo que tener ese dolor. Me tiene que doler el que yo haya cometido esos pecados, esas faltas. ¿Por qué? Porque se las estoy haciendo a Dios. Porque no estoy siendo obediente a Dios, que Él ha mandado que yo hiciese tal cosa, tal otra, los 10 mandamientos. Y yo cuando peco, especialmente cuando peco mortalmente, rompo la amistad con Dios. Le ofendo gravemente.
cuando peco venialmente, como sabemos, no rompe la amistad con Dios, pero le ofendo. Por lo tanto, un católico no quiere ni siquiera cometer un pecado venial. Muchas veces uno dice, no, pero es un pecado venial, es una mentirilla piadosa, es una faltilla, bueno, no hago nadie, no, como el mediocre, no hago mal a nadie, pero ofende a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Por lo tanto, tener un verdadero dolor. Propósito de no pecar más en adelante. A pesar de que no sabemos que somos débiles, a pesar de que sabemos que tenemos las secuelas, como hemos visto antes, del pecado original que nos llevan a tener una naturaleza debilitada por el pecado, a pesar de que tenemos la concupiscencia que nos lleva a las faltas, yo tengo que tener esa deliberación en el momento en que me voy a confesar de que yo no quiero pecar más y que sea de corazón, que sea de una manera auténtica, porque eso es lo que me va a dar fuerza realmente. Si yo no tengo este punto, ese propósito de no pecar, claro, yo me confieso y al día siguiente, a los 2 días, ese mismo día, pues le ofendo a la persona que le había ofendido antes, o tengo la pereza que había tenido, o 1000 cosas. ¿Por qué? Porque no tenía ese propósito realmente de no pecar en adelante. Y eso es fundamental también. 4º punto, acusación de los propios pecados. Interesante que dice, el 4º punto, esto en la charla de la confesión que vimos de Confesados Bien también lo recordamos, acusación de los propios pecados. Muchas veces en la confesión la tendencia es, no, porque es que, mire, yo vivo con mi hermano, yo vivo con mi tío, y es que mi tío, bla, 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 es que mi esposa no sé cuánto, es que mi esposa, y uno empieza a confesar los pecados de los otros. Uno tiene que confesarse los propios pecados. Uno podrá comentar alguna cosa que relación que ha sido el causante, de una manera rápida, escueta y sintética, pero tiene que ser el propio pecado, la propia falta de la persona, de una manera clara, concisa, lo más concisa posible, y sin irse por las ramas. Porque muchas veces también se acusan los pecados, pero ya buscando atenuantes. No, fue esto porque, buscando excusas. No, con toda sinceridad, cometí esto, no fui a misa la semana pasada porque por pereza, por no sé cuánto. Listo, no hace falta, no, es que mire, vine del trabajo y estaba cansado, no sé cuánto, o dice una mentira, ¿por qué va? Listo. Último punto, satisfacción o penitencia. El sacerdote, después de escuchar los pecados, de dar un consejo, etcétera, le va a dar la penitencia. Entonces la persona tiene que cumplir esa penitencia. Una cosa, normalmente es siempre algo súper sencillo, normalmente suele ser algo muy sencillito. Entonces hacerlo cuanto antes, porque es un punto requerido para hacer una buena confesión. Entonces estos 5 puntos son muy importantes. No podemos dejar ninguno sin cumplir, descuidar ninguno. Examen de conciencia, dolor de haber ofendido a Dios, propósito de no pecar en adelante, acusación de los propios pecados, satisfacción o penitencia. Esto es importantísimo también pues, para los que trabajan con niños, catequistas, para los padres, enseñar a sus hijos a hacer una buena confesión, etcétera, etcétera. Ahí es donde uno recibe el perdón, la absolución y en el confesionario deja todas sus faltas. ¿Qué se requiere para que un pecado sea mortal? Aquí es importante saber, cuando en la confesión muchas veces está ese problema. Ay, mira, ¿y cómo sé cuál es mortal, cuál es venial? Que muchas veces está ese problema. Normalmente cuando uno tiene una duda también en la confesión, siempre preguntarle al Padre. Pero, para tener claro, para que un pecado sea mortal se requieren 3 cosas. Que haya materia grave, plena advertencia y perfecto consentimiento de la voluntad. Esto es importantísimo. Materia grave, plena advertencia, que yo esté advertido que voy a cometer esa falta. Y perfecto consentimiento, yo estoy consintiendo, por lo tanto, lo que voy a hacer. Si uno de estos 3 puntos falla, la materia, por ejemplo, es leve, pues no puede haber pecado mortal, sería un pecado venial. Si la materia es grave, pero no tengo plena advertencia, por ejemplo, o no tenía pleno consentimiento, no sabía que era así, que era tan grave, que era un pecado mortal, cometería, si uno de estos 3 puntos, cometería un pecado venial. Normalmente, la persona que comete el pecado mortal, y ya sabe, porque hay una malicia ahí, y por eso es pecado mortal, porque la materia es grave,
Yo tengo plena advertencia, yo sé que no debería hacer eso y aún así lo estoy haciendo. Y yo estoy consintiendo en hacer aquello que ofende a Dios. Por eso es una falta grave. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer para evitar un pecado mortal. Confesión inválida. Puede haber una confesión que sea inválida, que no sea válida. Vamos a ver. Es inválida la confesión cuando falta por completo alguno de los elementos esenciales. Si esta falta fue inconsciente o involuntaria, la confesión fue inválida. Si por consciente o voluntaria, si fue consciente o voluntaria, además de inválida, la confesión fue sacrílega. O sea, puede uno cometer un sacrilegio en la confesión. Uno va a confesarse, a reencontrarse con Dios, a recibir la gracia y sale con un sacrilegio. ¿En qué momentos? Pues si no reúne los elementos esenciales. Si la persona no tiene dolor de los pecados. Uno va a confesarse y no tiene dolor de haber ofendido a Dios. No tiene arrepentimiento, no quiere cambiar. No, yo me voy a confesar, pero yo sé que mañana voy a cometer otro pecado igual. No quiero cambiar. No es que a lo mejor cometo otro pecado, porque eso es, uno sabe, uno tiene el propósito y yo tengo el propósito, espero que no, Dios no quiera. Pero el que ya sabe que, no, yo ahora cuando salga, yo es que ahora voy a robar a una señora que está ahí y la voy a robar y ya, no, ese no tiene ningún propósito. Porque ya sabe que va a hacer una cosa mala. Entonces, esa confesión es sacrílega, porque voluntariamente está faltando contra uno de los puntos esenciales de la confesión. Puede ser inválida, como nos dice, si esa falta fue inconsciente o involuntaria, la confesión fue inválida. Uno tendría que volver a confesarse, porque no fue válida. Pero si es consciente y voluntario, es tremendo eso, es un sacrilegio, otro pecado mayor que se hace contra Dios. Por eso es importantísimo conocer esos 5 puntos y cuando uno va a confesarse, tomárselos en serio. Tomárselos en serio. El examen de conciencia, el dolor de los pecados, propósito de enmienda, de cambiar. ¿Qué quiere decir el propósito de enmienda? El propósito de enmienda es que, bueno, yo he visto que tengo tales defectos, tales pecados, aunque sean veniales, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar. ¿Qué es lo que tengo que hacer realmente para cambiar? ¿Cuáles son mis actitudes que tengo que cambiar para no volver a caer en esa falta? Ese es el propósito serio de enmienda. Decir los pecados al confesor, como decimos todos los pecados, los propios pecados, no ocultar ninguno. Porque si uno oculta un pecado consciente o voluntariamente, estaría cometiendo un sacrilegio. Por eso no se puede ocultar ningún pecado. Una cosa es que se me haya olvidado involuntariamente. Ahí no hay ningún problema. Se me ha olvidado, evidentemente. Entonces, en la próxima confesión, uno lo confiesa. Pero uno, si lo oculta, ahí sería un sacrilegio. Importante. Y después, decir los pecados al comer, cumplir la penitencia. Vemos entonces que hay confesiones que pueden ser buenas o confesiones que pueden ser malas. El demonio en una está huyendo, ¿no? Y el ángel de la guarda está ahí contento, ayudándole, y en la otra el demonio está medio ruborizado así, avergonzado, y el demonio le está ahí incentivando, ¿para qué? Para mentir, para ocultar pecados, etc. Incluso en una frase dice, este es mío, el demonio, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de este sacramento, de la reconciliación? Importante saber los efectos que produce en el alma. La confesión perdona todos los pecados cometidos después del bautismo, después de la última confesión. Todos los pecados quedan perdonados. Redime la pena eterna. Los que estuvimos en la charla del purgatorio y las indulgencias, etc., la pena eterna me es perdonada. La pena temporal, no. Pero vamos a ver también que disminuye la pena temporal causada por el pecado. La confesión me disminuye, por eso es muy bueno confesarse con frecuencia. Cuanto más yo me confieso, más voy mejorando y más voy limpiando mi alma y más voy disminuyendo la pena que tengo que pagar, o en esta tierra o en el purgatorio. Restituye los méritos perdidos. Una persona
que ha cometido un pecado mortal, automáticamente él pierde todos los méritos que tenía. Y cualquier obra buena que haga en estado de pecado mortal no obtiene ningún mérito. Una persona que está en pecado mortal y hace obras buenas no tiene ningún mérito, no obtiene ningún mérito, porque está en enemistad con Dios. ¿Cómo va a obtener algo bueno una persona que está en enemistad con Dios? La persona tiene que reconciliarse y en el momento en que se reconcilia, en el momento en que es perdonado por el sacramento, se le restituyen todos los méritos que tenían para ver lo bonito. Y el gesto de la copa también. Se nos restituye la copa, incluso más bonita, disminuyendo la pena temporal, dándonos fuerzas, etcétera, etcétera. Por eso tiene el teatro que hemos visto tiene todo su fundamento teológico también, evidentemente. Restituye los méritos perdidos, confiere o aumenta la gracia santificante. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para cumplir los mandamientos, para ser fieles, para ser virtuosos. Y el sacramento de la confesión me da esa gracia santificante. Traducido de una manera simple, son las fuerzas que necesito para practicar la virtud, para huir del pecado, para vencer las tentaciones. Cuanto yo más me confieso, me aumenta esa gracia santificante. Auxilia en la lucha contra las malas tendencias, tentaciones, evitando volver a caer. Al quedar fortalecido, me ayuda a no volver a caer en esas faltas, siempre y cuando tenga, evidentemente, las buenas condiciones para este sacramento. Esos son los efectos de una buena confesión. Infunde la paz en la conciencia. La persona que se confiesa, por eso muchas veces uno se va del confesionario y se va, parece que está volando. ¿Por qué? Porque está en paz, está en la gracia de Dios, está con la conciencia tranquila, que es el mayor tesoro que uno puede tener, estar bien con Dios. La unción de los enfermos. Entonces, un tema muy importante también, como vamos a ir viendo. Naturaleza de este sacramento. La unción de los enfermos es un sacramento instituido por Jesucristo, insinuado como tal en el Evangelio de San Marcos y recomendado a los fieles, promulgado por el apóstol Santiago. Es el apóstol Santiago que nos dice, es incluso en el ritual de la unción de los enfermos que se lee este Evangelio. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él, le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, de Santiago. Entonces, esta es la esencia del sacramento. ¿Cómo se define? Se define como el sacramento que confiere al enfermo en peligro de muerte la fuerza de alma y a veces la salud del cuerpo en virtud de la oración y de la unción del sacerdote. Sacramento que confiere al enfermo en peligro de muerte la fuerza de alma y a veces la salud en virtud de la unción y la oración del sacerdote. El ministro es el sacerdote también, y aquí, por ejemplo, es una persona que ha sido atropellada y ahí está recibiendo la unción de los enfermos de un sacerdote. Qué gracia la persona, ¿no?, que justo pasaba un sacerdote por ahí y le puede dar la unción de los enfermos. Ese es el bien de la Iglesia y la importancia también, pues, por ejemplo, este sacerdote en concreto pues va de sotana. Hoy en día, pues antiguamente la gente iba más de sotana, enseguida había un accidente, uno veía uno de sotana, padre, venga aquí. Hoy en día, pues, a veces, como no se va de sacerdote, pues no se puede identificar tan fácilmente, ¿no? ¿Cuáles son la materia y la forma? La materia es el aceite de oliva, bendecido expresamente por el obispo para esa finalidad. Por el obispo cuando en la misa crismal, hay una misa en cuaresma, al final de la cuaresma, al inicio casi del tríodo pascual, que es la misa crismal. Se llama crismal porque se bendicen los crismas. Entonces el obispo bendice los tres crismas, el de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el óleo de los que van a ser bautizados. Y en uno de estos es este de aquí, es este el que se usa para la unción de los enfermos. En caso de que el sacerdote no lo lleve en ese momento, él puede bendecir. Hay una oración en el ritual de la asunción de los enfermos que el sacerdote bendice en el momento, sin ningún problema, el óleo, con el cual va a ungir la frente y las manos de la persona, con la oración que vamos a escuchar, que esa es la forma. La forma consiste en estas palabras que el sacerdote pronuncia mientras realiza la unción, en la frente y en las manos. Materia, aceite de oliva. Forma, esta oración.
Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esta es la forma. Entonces, materia, aceite de oliva. Tiene que haber aceite de oliva. Forma, esta fórmula, que es la que el sacerdote dice. Esta es la esencia del sacramento. En caso de emergencia, uno tiene todo el ritual y hace todas las oraciones. ¿No? En caso de emergencia, el sacerdote con que le dé esta fórmula ya es válida. Importante esto. Por eso todo sacerdote es bueno siempre que lleve en su carterita esta fórmula, si no se acuerda, llevar esta fórmula, ¿para qué? Se encuentra una persona, está visitando en otro lugar, en una casa, cualquier sitio, está en un hospital, ay mire, la unción, ay mire, no tengo el ritual, lo siento. No, tener la fórmula ahí y óleo santo, el sacerdote siempre es bueno que lleve los óleos santos, ¿no? Entonces existen 1000 cositas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, aquí están los óleos santos, ¿no? Aquí uno lleva un pequeño recipiente así, y uno aquí lleva un algodón con los santos óleos. En caso de emergencia, uno va y le da la unción de los enfermos. Por eso es importante también que el sacerdote esté preparado con las armas que la Iglesia le da por el bien de la salvación de las almas, ¿no? ¿Quién es el ministro y quién puede recibirla? Entonces el ministro, el sacerdote es el ministro de la unción de los enfermos. Un diácono podría dar la unción de los enfermos. Un diácono no puede. Es el sacerdote. Entonces el sacerdote es el que va a los hospitales, a las casas, etcétera, y va dando esa unción en la cual reza por la persona y quiere también fuerzas para pedir gracias a Dios para fortalecer ese alma que está en ese peligro. Este no es un sacramento exclusivamente para aquellos que están a punto de morir. Por lo tanto, el momento oportuno de recibir el sacramento es cuando el fiel comienza a correr peligro de muerte por alguna enfermedad, debilidad física o ancianidad. Esto es muy importante que todos lo tengamos clarísimo. Existe la costumbre de la persona, entonces empieza a empeorar, y le dicen, ya mire, está desahuciado, ya va a perder el conocimiento, ya ha perdido el conocimiento, ay, vamos a avisar al padre. Locura. Hay que dar la unción de los enfermos. Lo ideal es dar la unción de los enfermos cuando la persona está consciente. Es ahí donde más va a aprovechar la propia persona. Es una locura que la persona ya esté inconsciente. Evidentemente puede ser que la persona ha tenido una cosa grave, urgente y ha quedado en inconsciencia. Pues ahí no tiene ninguna culpa, evidentemente. Pero dejar, postergar, para que el sacerdote vaya y pedir la unción de los enfermos solo cuando la persona esté inconsciente o ya esté a punto de morir o incluso corra el peligro de que se muera y no la haya recibido. La persona que está, pues el familiar, el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, puede cometer un pecado mortal porque no le está favoreciendo un sacramento para su santificación. Entonces es importantísimo esto. Cuando alguien tiene una persona que tiene una enfermedad, ya darle claro, es una enfermedad de una cierta gravedad. Mire, padre, es que venga a dar la unción de los enfermos, es que mi esposa está con resfriado. No, tiene que ser una enfermedad de una cierta gravedad, ¿no? Aquí no sé si está explicado, pero, por ejemplo, una persona está enferma de gravedad, se le da la unción de los enfermos. ¿Se le puede dar otra vez la unción de los enfermos? ¿Es bueno dar la unción de los enfermos? Se puede dar, pero la unción de los enfermos precisamente dura durante la enfermedad. Si la persona tiene una recaída, ahí es recomendable, porque ha empeorado. Si mantiene esa unción, va a durar hasta que no es una cosa que desaparece. Esa unción ha sido ungido, ¿para qué? Para ese peligro en el cual está pasando, dure. Si la persona recae, es bueno darle otra unción. Es importante, diga. La unción de los enfermos es un sacramento de Dios. Una persona que está sana, de la noche a la mañana, en la noche, tiene un derrame de inconsciente. Pero si una persona devota puede recibir la unción de los enfermos. Lo vamos a ver ahora un momentito. Ahora. Sí, si no le queda respondido con lo que vamos a ver de aquí a poquito, me lo recuerda, ¿vale? No me acuerdo qué estamos viendo, pero bueno, seguimos.
¿Cuáles son las condiciones para recibir la unción de los enfermos? Entonces, hay que estar bautizado. Una persona que está muriendo, por ejemplo, que está en peligro de muerte y no ha sido bautizado, no puede recibir la unción de los enfermos, porque todos los sacramentos son para los bautizados, para los que están en la Iglesia Católica. Entonces, es importante. Primero la persona, por ejemplo, hay una persona que está muriendo y le encantaría recibir la unción de los enfermos, entonces el sacerdote podría ir y primero hablar con él, y lo primero que habría que hacer, habría que bautizarlo. Si él quería entrar realmente en la Iglesia Católica. Mire, yo siempre tuve deseo de entrar. Ahí no, lo primero que tendría que hacer el sacerdote es bautizarlo. Y después ya podría, evidentemente, darle la unción. Pero entonces, fundamental estar bautizado. Haber llegado al uso de razón. Un niño que no ha llegado al uso de razón y se está muriendo, si no ha llegado al uso de razón, no ha pecado. Por lo tanto, la unción de los enfermos, uno puede rezar por él, hacer oración por él, pero la unción propiamente de los enfermos no serviría para él. ¿Por qué? Porque al no haber tenido uso de razón, él está en gracia. Estar en peligro de muerte. Entonces la persona tiene que estar en peligro de muerte, una enfermedad grave, una enfermedad que pueda llevarle a la muerte. Hoy en día, por ejemplo, uno va a tener una operación un poco seria, un poco delicada, y a entrar en un quirófano, pues uno no sabe realmente, por más que la tecnología hoy en día nos dicen, no sé si aquí hay algún doctor, algún médico y eso, pero siempre, evidentemente, los propios doctores lo dicen, siempre hay un riesgo, ¿no? Incluso a uno le dicen, hacen firmar un papelito en el caso de que no sé cuánto, ¿no? Entonces es bueno, en esos casos, prepararse y recibir la unción de los enfermos. Por enfermedad o vejez. La vejez es una enfermedad que termina mal, ¿no? Entonces, uno puede recibir la unción de los enfermos ya cuando llega a partir de los 60 años, ya las personas pueden recibir por el hecho de ser ya personas mayores. ¿Por qué? Porque es una cosa que va a terminar mal, todos sabemos, va a terminar en la muerte, a pesar de que no nos guste pensar mucho en eso, pero es la pura realidad. ¿Cuáles son los efectos de la unción de los enfermos? En el alma, aumenta la gracia santificante de la persona que está recibiendo la unción de los enfermos, aumenta la gracia, ¿para qué? Para practicar la virtud. Entonces, es más fuerte, más unido a Dios. Borra los pecados veniales y también los mortales cuando el enfermo se muestra contrito y físicamente incapaz de confesarlos. Repetimos, borra los pecados veniales. La unción de los enfermos borra los pecados veniales. Si la persona no puede, está incapaz de confesarlos, ¿por qué? Porque era una persona que de repente se ha quedado incomunicada, en coma, cualquier cosa, era una persona que practicaba, era una persona que... También los mortales cuando el enfermo se muestra contrito y físicamente incapaz de confesarlos. A veces hay personas, cuando a veces hay confesiones que simplemente con la mirada uno confiesa. Usted está arrepentido de sus pecados. Abra los ojos, cierra los ojos y está arrepentido. La persona con un gesto ya, o a veces ni siquiera eso. A veces uno siente. Ya me ha tocado dar la unción de los enfermos y cuando hay momentos así, la persona empieza, usted ve, claro, normalmente suelen estar en la unidad de cuidados intensivos y usted está con el, ¿cómo lo llaman? El corazón, el monitor cardíaco y todas esas cosas, ¿no? Entonces usted ve, muchas veces llega, mire, soy el padre que vengo a dar la unción de los enfermos. Entonces, tac, 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 emoción, tac, tac. Ahora arrepiéntase de sus pecados, tac, 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 tac. Y ahora le doy la bendición, se quédese en paz, no sé cuánto, Dios le ha perdonado todo, usted ahora está preparado para cualquier cosa, tac, 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 tac. La persona no se queda plano así, pero se queda tranquilo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una gracia. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Me acuerdo del caso, los terciarios conocen a doña Loli. Doña Loli estaba en coma, ¿cómo es? Muerte cerebral. Cuando le fue muerte cerebral, cuando se lo dije al médico no se lo creía. Le fue a dar, mire, soy el padre Gonzalo de los Heraldos del Evangelio que voy a darle la unción de los enfermos. Empezó a respirar, abrió los ojos, estaba en muerte cerebral. El médico no se lo creía, no, padre, me está engañando. ¿Cómo le va a engañar? La persona, ¿por qué? Porque uno no sabe lo que pasa en el alma, el cuerpo, todas esas cosas, ¿no? Y la persona entonces, ella cuando escucha a un sacerdote que viene a darle la unción de los enfermos, automáticamente se acuerda de sus faltas, hace contrición, entonces esa unción tiene ese perdón. Borra del alma todos los vestigios del pecado, todas las, como decimos, los hoyos, las marcas del pecado son borradas.
son borrados todos. Todo aquello que por mi vida, mis pecados, yo cometí una falta, no solo manché, sino quedó, todos esos agujeros en el alma son tapados, son cuidados, son bien arreglados por la unción de los enfermos, por el óleo santo. Un fruto maravilloso este. Confiere paz de alma y coraje para vencer las dificultades propias al estado grave de la enfermedad, a fin de resistir a las tentaciones y alcanzar una buena muerte, una muerte santa. Entonces es importante este punto. ¿Qué es lo que nos da la unción de los enfermos? Confiere paz de alma. Normalmente la persona que recibe la unción de los enfermos, muchas veces pregunto, ¿y qué tal se encuentra? Con una paz, con una tranquilidad. Me acuerdo una señora de 98 años, tan mayor ya la señora, estaba que se moría, que se quejaba, no sé cuánto. Y terminamos de dar la unción de los enfermos. ¿Y qué tal se encuentra, señora? Me encuentro mucho más joven. Decía la señora, ¿por qué? Porque se encontraba liviana, se encontraba con fuerzas, se encontraba con paz, porque la unción confiere paz al alma en esos momentos difíciles, en los cuales el demonio, no nos olvidemos, en esos momentos en cuales uno está en la lucha entre la vida y la muerte muchas veces, es donde el demonio se juega todo por el todo. Y tener paz de alma y coraje para vencer las dificultades propias a ese estado, incluso a la propia enfermedad. Muchas veces, por eso es importante que la persona lo reciba consciente, porque le va a dar coraje para ayudar a superar esa enfermedad, a tener resignación, a tener fuerza, a fin de resistir a las tentaciones y alcanzar una buena muerte. Claro, no seamos optimistas, no, que no se va a morir, que no se va a morir. Si se va a morir, que tenga una buena muerte, claro que sí. Vamos a rezar para que se cure, se salve, pero sobre todo que se salve su alma. Une más íntimamente a los sufrimientos padecidos a los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La unción de los enfermos hace que la persona se una más a los padecimientos de nuestro Jesucristo. ¿Cuáles son sus efectos en el cuerpo? Restituye la salud física, si así conviene para la salvación del alma y la gloria de Dios. Si conviene para la gloria de Dios y para la salvación del alma, Dios lo va a sanar, sin ninguna duda. ¿Y cuántas veces uno ve exactamente que a uno le da la unción de los enfermos y la persona le llaman ahí, mire padre, que la persona está andando, ha vuelto a sus quehaceres? La oración incluso dice, y que vuelvas cuanto antes a tus labores, a tus quehaceres, a tus trabajos. Y mucha gente vuelve. Otras veces le llaman y mire padre, no sabe la gracia que fue que usted hubiese venido, porque a los 2 días la persona falleció. ¿Por qué? Pues irá por el bien de su alma y la gloria de Dios, la persona se cura, se restituye la salud. Si no, bendito sea Dios que ha recibido y se ha preparado para la muerte. Gracias a Dios, ¿no? Por eso es un sacramento importantísimo. Es bueno mentalizarnos, no tener miedo. Nosotros tenemos pánico de la muerte, miedo de la muerte. Todo lo que sea enfermedad, salud, es por el bien del alma. ¿Cómo y cuándo darla? El catecismo, ¿qué nos dice? En la duda sobre el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad o ha fallecido ya, administresele este sacramento. Entonces, si uno no sabe si un niño ya tiene uso de razón o no, estoy en duda, o una persona incluso ha perdido la razón, no está en la razón, dele la unción de los enfermos. En caso de duda, por la persona. Mejor. Si sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, incluso si ha fallecido ya, ¿será que ha fallecido ya? Uno va, se encuentra eso, un accidente, una persona que está ahí, está respirando, no respira, no acaba de fallecer, dele la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque usted se la da subcondición. En la condición de la que la persona, en el momento en que falleció, estaba arrepentida, quería encontrarse con Dios, le hubiese gustado arrepentirse, que esta unción de los enfermos sea entonces válida por esa condición que él tenía de querer arrepentirse. Por eso sea subcondición. Es bonito, por eso muchas veces si tiene alguna vez algún sacerdote que, mira, acaba de fallecer, no, mejor désela, padre, désela, acaba de fallecer aquí, désela, su condición si quiere, como quiera, pero désela. Insistir a veces, un acto de caridad. Debe administrarse este sacramento a los enfermos que cuando estaban en posesión de sus facultades lo hayan pedido al menos de manera implícita. Por eso es importante lo que decimos, la persona que esté consciente, la persona que, no, a mí, aunque sea no, a mí si
Si yo caigo enfermo, si tengo una enfermedad, que vengan a rezar por mí, que llamen a un sacerdote, de una manera implícita, no hace falta decir que me traigan la unción de los enfermos, no, de una manera implícita ya es que el sacerdote ya puede ir, evidentemente. Hay casos que no, que el hijo no quiere, que la esposa no quiere, pero él la pidió de una manera implícita, aunque sea. Entonces yo le voy a dar la unción de los enfermos porque él la pidió. Es importante eso. No se dé la unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Claro, es un sacramento de vivos, ¿no? Entonces la persona que está en un pecado obstinadamente, un pecado grave y manifiesto, está obstinadamente declarando que su alma está muerta. Entonces no puede recibir esa unción de los enfermos. Va a ser para su condenación. Tendría que arrepentirse primeramente, ¿no? La unción de los enfermos está muy unido también al viático. El viático es el alimento para el camino, para la vida eterna, que es la última comunión. Esto muchas veces cuando uno tiene ya, alguien conoce a alguien que se le va a dar ya, la persona ya se le ha dado unciones de los enfermos antes, pero ya se le va a dar la última unción de los enfermos y eso. Normalmente se le pide también, si la persona está con capacidad, de darle la última comunión. La última vez que reciba a nuestro Jesucristo para que le sirva de fuerza, de camino, de alimento para la otra vida. Entonces eso es el viático. El viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso de la vida eterna. Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo muerto y resucitado es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Por eso siempre a lo largo de la historia los sacerdotes iban de un lugar a otro, muchas veces era común eso, con el Santísimo Sacramento, que se lo llevaban a una persona que estaba enferma, que le iban a llevar el viático. ¿Por qué? Para darle la última comunión, para prepararlo de la mejor manera posible. Entonces, la persona, lo ideal es eso, va a ir el sacerdote a atender a una persona que va a morir, que ya está a punto de morir, y está consciente incluso. Entonces, que el sacerdote vaya y la confiese. Que el sacerdote vaya y le dé la unción de los enfermos. Que el sacerdote vaya y le dé el viático. Y luego otro regalo que vimos con las indulgencias. Está la indulgencia plenaria in articulo mortis que el sacerdote puede dar, que es la bendición del sumo pontífice. La bendición que es indulgencia plenaria in articulo mortis. O sea, en el momento de la muerte la persona recibe esa indulgencia plenaria. O sea, el sacerdote tiene en sus manos el poder ayudar a la persona para alcanzar el cielo. La persona, evidentemente, tiene que estar con las condiciones, tiene que cooperar, evidentemente, y los familiares, cualquiera de nosotros que tengamos a alguien así, vemos que tenemos todos esos elementos. Por eso muchas veces uno se preocupa mucho, por ejemplo, la confesión, entonces casuística, tal cosa, tal otra, uno se preocupa. La unción de los enfermos, bueno, el cura va y se la da. Es importante que todos sepamos estas cosas. Para el cura, padre, oiga, no quiere darle la unción de los enfermos, no le ha dado ya la bendición apostólica, la indulgencia plenaria in articulo mortis. Pedir nosotros para que se la den en el caso de que no se la den, porque es un tesoro maravilloso. Puede abrirnos las puertas del cielo y puede directamente, incluso sin pasar por el purgatorio. Y con esto encerramos aquí ya, resumidamente, evidentemente, pues los dos sacramentos que tocaban hoy. La reconciliación y la unción de los enfermos, teniendo como fondo de cuadro la obra de teatro que hicieron los jóvenes, también representada aquí, ¿no?, de la copa cristalina, como nosotros tenemos que tener esa copa cristalina siempre limpia. Si la manchamos, Dios nos da la oportunidad de encomendarnos a Nuestra Señora, que ella nos dará la gracia suficiente, la gracia necesaria, la gracia superabundante para que nos arrodillemos en el confesionario y ahí obtengamos la copa limpia, la copa más brillante todavía, más clara, más bonita, restituida con todos los méritos que habíamos perdido. Y lo mismo la unción de los enfermos. Entonces, espero que esta charla nos sirva para eso, para conocer mejor, confesarnos mejor, conocer mejor la unción de los enfermos y para crecer en este amor a estos sacramentos que la Iglesia, que Dios nuestro Jesucristo nos ha dado para nuestra salvación, para nuestra santificación.